Hola, en este video vamos a enunciar los teoremas que cumplen los límites. Sea f de x y g de x dos funciones donde c es una constante y n es un número real. Entonces, el primer teorema de límite dice que el límite de una constante cuando x tiende a cualquier valor a es la misma constante. Siguiente teorema de límite. El límite de x cuando esta x tiende a es como si aquí se sustituyera la a y esto nos va a dar a. Siguiente teorema, el número 3. El límite de la suma de dos funciones f de x y g de x es exactamente lo mismo que el límite de f de x más el límite de g de x, o bien el límite de f de x menos el límite de g de x. De manera muy similar, el teorema 4 nos dice que el límite del producto de dos funciones se puede desglosar como el límite de la primera función por el límite de la segunda función. Vamos a ver el siguiente teorema. El límite de un cociente de funciones, de manera muy similar, se puede desglosar como el cociente del límite de estas funciones, o sea, el límite del numerador entre el límite del denominador, siempre y cuando el límite del denominador no sea cero, porque si es cero, esto se vuelve infinito y entonces el límite no existe. Y finalmente, el último teorema nos dice que el límite de una función que esté elevado a un exponente es lo mismo que primero sacar el límite de la función y después elevar a este exponente. En base a estos límites, a estos teoremas que cumplen todos los límites, vamos a determinar el límite de f de x cuando x tiende a un medio si f de x es esta función. Como podemos ver del teorema de los límites, el límite de un cociente es el límite del numerador entre el límite del denominador. A su vez, el límite de una suma algebraica es lo mismo que el límite de cada uno de los términos. Eso es lo que hacemos aquí, lo desglosamos para finalmente aplicar el otro teorema que dice que el límite de una constante, pues es la misma constante. El límite de un producto es igual al producto de los límites, que sería el límite de esta constante 2 por el límite de x cuando x tiende a un medio, o sea, un medio. Lo mismo podemos decir de aquí. O sea, de acuerdo a los teoremas de los límites, el límite de una expresión se puede encontrar simplemente sustituyendo en la variable el valor al que tiende, como se puede observar aquí. Eso fue lo que hicimos, sustituimos a x como un medio, a x a un medio. Aquí como no aparece x, pues simplemente queda 3 y 3. Después de hacer esta suma algebraica, bueno, pues el resultado es un medio. Vamos a ver algo que se conocen como límites indeterminados. ¿Qué es un límite indeterminado? Es aquel límite donde después de evaluar a la variable en el valor al que tiende, nos queda 0 entre 0. Esto se conoce como una indeterminación. Y una indeterminación significa un no sé, es un quién sabe, no es un 0, no es un infinito, no es que no exista, solamente es una indeterminación, o sea, un no sé. Y para eliminar una indeterminación se usa la factorización o bien la racionalización, si es que se puede, de una función para evitar que al evaluar el límite nos quede 0 entre 0. Vamos a ver un ejemplo. Consideren, por ejemplo, este cociente. Si evaluamos el límite de f de x cuando x tiende a menos 2, nos damos cuenta que este denominador se hace 0, pero también el numerador se hace 0. Por lo tanto, ¿qué se recomienda hacer en estos casos? Pues factorizar lo que se pueda factorizar tanto de numerador como de denominador. Se puede observar que el numerador es una diferencia de cuadrados, así que se puede factorizar como un producto de dos binomios conjugados. Ahí lo tenemos. El numerador se sustituye por el producto de dos binomios conjugados y el denominador, como no se puede factorizar, se deja igual. Pero al hacer esto observamos que este binomio se va con este binomio, dando lugar nada más al límite de este binomio, que después de sustituir x en menos 2 nos queda 4.
Entonces, siempre que tengamos límites indeterminados, tenemos que factorizar o bien racionalizar la función. Vamos a ver los límites cuando x tiene infinito. Infinito no es un número. Sea una función f definida en el intervalo de a infinito y si se tiene que el límite de la función cuando x tiene infinito tiende a L, o sea, cuando x tiene un valor cada vez más grande, esta función se hace cada vez más cercana a este valor. ¿Cómo se resuelven esos límites? Muy sencillo, la estrategia es que tanto el numerador como el denominador se divide por el exponente mayor y después se aplica esta condición. Siempre que tengamos c entre x a la n, como n tiene infinito, este valor se hace muy grande. Por lo tanto, un número entre un valor muy grande se va acercando a cero. En el límite, cuando este tiene infinito, este es un cero. Vamos a ver un ejemplo. Encontramos el límite de esa expresión cuando x tiene infinito. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dividir entre la variable con el exponente más grande cada uno de los términos, tanto numerador como denominador. Se puede observar que el exponente más grande es x cuadrada, entonces vamos a dividir tanto numerador como denominador entre x cuadrada. Y como es una suma de términos, pues en realidad esto se resume en dividir cada uno de los términos por x cuadrada. Y bien, pues ahí lo tenemos. 2x cuadrada entre x cuadrada, menos 3x entre x cuadrada, 4 entre x cuadrada, y lo mismo podemos decir de cada uno de estos términos que está dividido por x cuadrada. Muy bien, vamos a simplificar. Estas x cuadradas se van y nos queda un 2. Aquí tenemos x en el denominador. Este ya no se puede simplificar más. Se van estas x cuadradas y nos da 6. Se va este cuadrado con esta x y nos queda solo un 2. Bueno, un 2 sobre x, perdón. Y aquí tenemos ese que no se puede simplificar. Muy bien, ya que simplificamos estos términos, ahora sí hay que evaluar el límite. Recuerden que evaluar el límite de un cociente es evaluar el límite del numerador entre el denominador. Y a su vez el límite del numerador, que es una suma de límites, pues va a ser una suma de cada uno de estos términos. Entonces evaluamos cada uno de estos cuando x tiene infinito. Cada uno de estos cuando x tiene infinito. Cada uno de estos cuando x tiene infinito. Lo mismo podemos decir del denominador. Y por la ley que vimos hace rato, cuando x tiene infinito, esto tiende a cero. Porque x es cada vez más grande, más grande, más grande. Esto se hace cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y podemos decir lo mismo de cualquier valor de x elevado al exponente que sea. Por lo tanto, ¿esto qué nos va a dar? El límite cuando x es infinito de una constante, pues es la misma constante. Como x tiene infinito, esto se hace cero. Mientras esté en el denominador la x, cuando tiene infinito, ese término se va a hacer cero. Este término también se hace cero porque x está en el denominador. El límite de 6, como es una constante, pues es 6. El límite de este, como x vuelve a estar en el denominador, cuando x es infinito se vuelve cero, igual aquí se vuelve cero. Entonces el resultado es un tercio. Muy bien, gracias por ver este video.